¿Cómo estás, Cristian? Buenos días. Buenos días, un gusto estar en Piedra, Papel y Tinta. Para nosotros el gusto de tenerte acá y hablar con conocimiento de causa de esta situación. Mucho se ha desmentido a las dos verificadoras, a expertos en informática, en sistemas que han revisado el rastro que deja nuestro pasar por las redes y dicen que esto fue falso, que a través de una aplicación que se llama Tamper Monkey pudieron haber alterado, este youtuber argentino pudo haber alterado la realidad. ¿Se puede hacer eso, Cristian? Creo que para poder dar una respuesta a eso hay que entender varios aspectos, ¿no? El primero de ellos es que, bueno, si hay una huella digital, ¿no? Todo lo que hacemos en las redes, todo se graba, todo se queda, todo se genera en dato y se graba en algún lugar, ya sea en nuestro propio dispositivo, y por eso luego los investigadores hacen investigaciones forenses, ¿no? Para ver qué hemos hecho, pero también se graba en un servidor, en este caso el servidor de Twitter, ¿no? Ahora que se llama X, ¿no? O en algún otro lado, ¿no? Y eso se archiva, ¿no? O sea, hay organizaciones que se han encargado de hacer estos archivos. ¿Por qué? Porque luego esta página se puede cambiar, ¿no? Puede desaparecer la plataforma también, ¿no? Entonces, esto la gente lo va archivando, ¿no? De modo que se crea una memoria del Internet, ¿no? Como una especie de museo. Entonces, ese es el primer aspecto a entender, ¿no? Entonces, O sea, realmente de todo lo que hagamos, todos nuestros movimientos, dejamos huella. Ahí no hay crimen perfecto, digamos. ahí no hay crimen perfecto, ¿no? Obviamente hay formas de disfrazar las cosas, pero las cosas se quedan, se guardan en algún lugar, siempre, ¿no? Entonces, la verificación que se ha hecho de los famosos tweets es a partir de esto que ha quedado guardado, ¿no? Entonces, en algún momento alguien ha hecho una captura de toda la información que había en Twitter, o específicamente también de estos tweets, y eso quedó guardado en esta página que luego se ha utilizado para hacer la verificación. Ese es el primer aspecto, ¿no? Entonces, la verificación que han hecho Chequea Bolivia y Bolivia Verifica se basa en el hecho fáctico de que esto se guardó, ¿no? Y que son tweets de hace más de 10 años. Pregunta, Cristian, aunque la cuenta haya sido borrada, porque misteriosamente fue eliminada, dicen misteriosamente desde la Alianza Libre, dicen no sabemos qué pasó, nos habrán hackeado, la habrán borrado, pero no sabemos. A pesar de que la cuenta se haya eliminado, ¿hay rastro? Hay rastro, claro. Entonces, justamente la idea de hacer un archivo es prevenir de que luego se pueda eliminar la cuenta, se pueda eliminar la misma plataforma, ¿no? Pero que quede este rastro de que pasó algo, ¿no? De que se dijo algo, ¿no? Entonces, eso es el primer aspecto, ¿no? El segundo aspecto es la posibilidad de lo que dicen un hackeo, ¿no? De que se haya creado un tweet falso, ¿no? Entonces, ahí habrían dos aspectos a tomar en cuenta, ¿no? La posibilidad de que se haya hackeado la cuenta del candidato a vicepresidente, ¿no? Juan Pablo Velasco, esa es una, o la otra es de que se haya modificado en vivo a través de una herramienta que es la que mencionan, que es Tamper Monkey, ¿no? Con respecto a la primera, ¿no? Ahí se descarta esa posibilidad por el hecho de que no se puede hackear algo hacia atrás. Si es algo que ya se guardó, ¿no? No podría yo hackear la cuenta de Juan Pablo Velasco para decir, no, y lo hago decir que esta publicación lo guardo porque el tweet es de hace más de 10 años. Entonces, eso se descarta completamente. O sea, el hackeo sería para escribir algo ahora. Exactamente, ¿no? Entonces, ahí no hay argumento. En el segundo, que se dice es de que se haya utilizado una herramienta que se utiliza sobre el browser, ¿no? O sea, sobre el navegador que utilizamos, que en este caso es Tamper Monkey. Hay muchas, ¿no? No es solamente Tamper Monkey, pero en este caso se argumenta que se utilizó Tamper Monkey. ¿Cómo funciona Tamper Monkey? Es una herramienta en la cual la persona que está viendo una página web, porque las páginas web finalmente son código de computadora, ¿no? Entonces, la parte física que vemos la puede cambiar a través de esta herramienta, ¿no? Pero eso que cambias es una máscara,
¿no? Entonces, no es que estás cambiando la información que está por detrás de la página web, ¿no? Simplemente cambias la máscara. Y ahí puedes cambiar los colores de la página web, puedes cambiar sí, el texto, puedes cambiar muchas cosas, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? O sea, sí da para dudar de que se puede utilizar esta herramienta. Pero eso lo puedo ver solo yo, esa máscara. Sí. Nadie más podría Nadie más, verla. claro. Y ahí sí se puede utilizar para engaños, por ejemplo, se ha utilizado para muchas estafas en Internet, ¿no? Se puede, ¿no? Es una herramienta, de hecho, maliciosa en ese sentido, ¿no? Pero, como tú dices, solamente se podría cambiar para lo que yo veo. En ese sentido, ¿no? Digamos, si yo hago una grabación o saco una captura de esto que he cambiado, fácilmente puedo engañar a alguien más, ¿no? Y si la fuente sería el video de la persona que transmite mientras muestra la captura, pero muestra el tweet, ahí sí hay todas las de dudar y por supuesto que hay muchos argumentos de... A ver, vayamos al hecho puntual para ir siguiendo. Se conoce esto a través de un youtuber argentino al que está navegando y que hace una transmisión mientras va leyendo comentarios, justo el que vemos en imágenes, y le dicen, a ver, búscalo porque así es el video, para quienes no lo vieron, búscalo al candidato a vicepresidente de Bolivia. Ok, ¿qué se llama? Juan Pablo Velasco, y empieza a buscar. Y busca, ¿qué dice sobre los collas? De hecho, escribe Goya primero, y empieza a buscar collas, y va buscando en vivo. Eso podría haber sido modificado con Tamper Monkey, ese video. Por supuesto. Pero, sí. ¿y qué contrasta que esos tweets que él muestra sí efectivamente se escribieron y por lo tanto se descarta esta idea del Tamper Monkey modificando esa transmisión? Por dos cuestiones, ¿no? Una, como decía, si la fuente hubiera sido solamente este video y dijeran, porque este streamer lo está mostrando es real, eso por supuesto que no tendría cabida, ¿no? Y habría todas las dudas. Pero lo que hicieron las dos verificadoras, y las dos, no estamos hablando de una, ¿no? Estamos hablando de las dos, es ir al archivo que muestra el streamer, ¿no? O sea, dónde está guardado este tweet, realmente cuál es la fuente original, ¿no? Y entonces, al ver la fuente original, ¿no? Más allá de que el streamer o la persona que está transmitiendo pueda haber modificado en vivo, bueno, si la fuente original es la que es, ¿no? Entonces no hay ahí un aspecto de duda, ¿no? Porque la verificación se ha hecho sobre la fuente original, no sobre el video del streamer. La fuente original serían los twitters como tal, Los tweets que fueron guardados. nos decías, queda todo guardado, a pesar de que se haya eliminado la cuenta, en la nube o dónde es que se pueden recuperar estos datos. Por ejemplo, si yo ahora quiero hacer, o si quisiéramos hacer una verificación en vivo, ¿se podría hacer? Sí, habría que ir a la página web no me acuerdo cómo se llama ahorita el archivo, hacer la búsqueda y tendría que estar guardada. Y además otra cosa que muchas personas alegan es que cuando guardas algo, cuando se guarda la captura, se guardan también los metadatos, ¿no? ¿Y qué son los metadatos? Es la información de cuándo ha sido guardada, dónde, cómo, etcétera, ¿no? Y esos datos, esos metadatos también se corroboran una fecha anterior, ¿no? Entonces, ahí realmente no hay mucho aspecto de duda, ¿no? Ahora, ¿qué habrá pasado en 2010? Pues eso no lo sabemos, ¿no? Pero por lo menos a la verificación que se hicieron, y dos organizaciones que siguen una metodología, que tienen cierto prestigio y trayectoria en hacer este tipo de actividades, entonces realmente más bien creemos en su trabajo, los respaldamos, ¿no? Y es por eso que el día de ayer 19 organizaciones que conformamos la Coalición Nacional de Lucha contra la Desinformación Electoral las hemos respaldado, ¿no? Hemos lanzado un comunicado diciendo, bueno, su trabajo es serio, entonces les creemos, ¿no? Sobre este comunicado, ¿es primera vez que hay un pronunciamiento, diríamos, este es de la Asociación de la Prensa, pero este respaldo a las verificadoras, este pronunciamiento de la Coalición Nacional de Lucha contra la Desinformación Electoral, ¿es primera vez que emiten un comunicado de estas características? De estas características, sí, donde aparecemos igual todas en la parte de abajo, estamos todas las organizaciones de sociedad civil que estamos respaldando este comunicado, ¿no? Organizaciones de sociedad civil, ojo, ¿no? Pero
Anteriormente sí nos hemos pronunciado, por ejemplo, en relación a las elecciones judiciales del año pasado, porque esta coalición ya tiene un año de existencia, un poco más, ¿no? Entonces, nos hemos manifestado antes para pedir que haya también unas campañas limpias, ¿no? Pero esta es la primera vez que lo hacemos de este modo, ¿no? Respaldando el trabajo que hacen las organizaciones de verificación que son Chequea Bolivia y Bolivia Verifica. ¿Por qué llegan a justamente la necesidad, diríamos, de pronunciarse respecto a este tema? ¿Qué identifican? Por dos razones, me parece. La primera es de que la politización que está generando esto, ¿no? Que hace dudar del trabajo imparcial de estas dos verificadoras, ¿no? Porque mucho ataque han recibido diciendo que están parcializadas, que están favoreciendo un candidato, que están atacando al otro, ¿no? Cuando su trabajo más bien, si uno ve el historial de las verificaciones que han hecho verificaciones tanto para un candidato o un partido, para todos, ¿no? Son organizaciones imparciales, apartidistas, ¿no? En ese sentido, la politización o la parcialización que se les está atacando, digamos, no hay lugar porque obviamente hacen un trabajo imparcial, ¿no? Y lo segundo es porque debido a la naturaleza de estos tweets, el trasfondo racista de discurso de odio, pues da lugar para que más bien nos tomemos en serio esto, ¿no? Y solicitemos también que haya campañas limpias y que haya también responsabilidad de quienes han emitido estos discursos, ¿no? Esto porque nuestra ciudadanía también merece una participación informada, merece transparencia, merece honestidad también de los candidatos, ¿no? A partir de este comunicado, este pronunciamiento, que justamente sale a respaldar el trabajo no sale en contra del candidato, sino a respaldar el trabajo de estas verificadoras, ¿han recibido ya algún tipo de repercusión como miembros de esta coalición? Bueno, por el momento positivos, ojo. Hay muchas organizaciones que se han acercado, más bien han dicho que bueno que estén respaldando el trabajo de estas dos organizaciones, ¿no? Porque son organizaciones muy necesarias, sobre todo en este contexto electoral en el cual ha habido tanta desinformación, ¿no? Entonces, más bien hay que respaldarlas, ¿no? No hay que dudar de la metodología, del trabajo que hacen, ¿no? Así que ha sido bastante positivo, ¿no? Y qué bueno que sociedad civil se manifieste, ¿no? Han habido obviamente ataques, ninguno grave que yo haya visto por lo menos, pero seguramente va a haber, también por el contexto que estamos viviendo, ¿no? Ahora, más allá de lo técnico que ya nos explicabas, Cristian, y de este pronunciamiento, ¿cómo ven desde esta coalición que hace un seguimiento a los procesos electorales, que nos decía surgió hace un año, y cómo han visto el desarrollo de esta primera y rumbo a la segunda vuelta en términos generales de la elección? Bueno, han sido elecciones, y esto no lo decimos solamente nosotros o nosotras, pero han sido elecciones que sí han estado bastante manchadas por la campaña sucia, ¿no? Por mucha desinformación, por ataques también a candidatos, sobre todo candidatas mujeres, a partir de lo que justo mencionaste antes de esta entrevista, ¿no? Hay mucha violencia de género, ¿no? Que incluso ha afectado a varias candidatas, las ha prácticamente neutralizado en su capacidad de hacer campaña, de participar, de manifestarse, ¿no? Entonces, sí han sido campañas muy afectadas por este tipo de fenómenos, ¿no? Y la desinformación sí es algo que nos preocupa, sobre todo por la facilidad con la que hoy se pueden crear también videos, este tipo de cosas que nos da a dudar. Y tenemos, obviamente, cuando salió esto, todos dudábamos, ¿no? Pero si se ha utilizado una metodología de verificación, se ha corroborado con la fuente original, entonces, bueno, para eso justamente están las organizaciones de verificación, para decirnos, a través de las metodologías que utilizan, decirnos si un contenido es real o no. Son las primeras elecciones que estamos con inteligencia artificial. Por lo tanto, nos imaginamos que el avance de la inteligencia artificial para crear fotografías, videos, montar, algo que siempre se hizo, pero claro, eran más arcaicos y se notaba cuando una foto era trucada. Hoy como que es más fácil simular
un escenario, un encuentro. De hecho, una de las últimas noticias falsas que hubo fue una fotografía en la que supuestamente Edman Lara estaba tomando un cafecito con el ex vicepresidente Álvaro García Linera, algo que después se notó que era falso. ¿Qué alertas deberíamos tomar en cuenta como medios, pero sobre todo como ciudadanos, para identificar si una información es falsa o si fue creada con inteligencia artificial? ¿Hay herramientas para verificar eso cada uno o como medio? Bueno, sí las hay, ¿no? Pero algunas son muy técnicas, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de manipulación a través de modelos de inteligencia artificial. Es bastante difícil porque sí, es difícil, ninguna herramienta te va a decir esto es o no es, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que pasar por un peritaje, te van a decir un porcentaje de, sí, hay digamos, qué sé yo, 80% de que esta imagen tenga contenidos manipulados, un sonido, ¿no? Pero no son herramientas que estén al alcance de todos, hay que, obviamente, como todo, hay que aprender a utilizarlas, ¿no? Entonces, mientras más se desarrolla la inteligencia artificial, también más contenidos falsos bien hechos vamos a tener, ¿no? Entonces, para la ciudadanía en general, ¿no? Tenemos una responsabilidad para, lastimosamente, dudar de todo lo que vemos, ¿no? Siempre que nos llegue un contenido, pues empezar a dudar, esto es cierto, sobre todo si es contenido que es alarmista, ¿no? Que es un poco polémico, pues dudemos, ¿no? Y luego acudamos a los especialistas. En este caso, pues chequea Bolivia y Bolivia verifica. Justamente ese es su trabajo, ¿no? Entonces, si estas dos organizaciones, o sea, reciben contenido, lo verifican, entonces tenemos que también darles ese margen de credibilidad porque han estudiado para eso, no tienen esas metodologías, tienen esas técnicas que no todos vamos a poder aplicar, ¿no? Porque no tenemos acceso a esas herramientas y por eso también su importancia en este contexto, ¿no? Pero la responsabilidad, porque aquí también cuando se habla de desinformación, y hay intereses, por ejemplo, a regular la desinformación, siempre se cae en regular a la persona que consume la desinformación, que somos todos nosotros, y todos nosotros podemos caer en creer desinformación, pero en realidad quienes están creando la desinformación son los partidos políticos, los actores políticos, ¿no? Empresas que se están dedicando a eso, ¿no? Y las propias plataformas, que finalmente son las que ayudan a distribuir esta desinformación, ¿no? Entonces, la responsabilidad, cuando se habla de regulación, aunque no hemos hablado de ese tema acá en esta entrevista, pero lo menciono, la responsabilidad también son de quienes, son sobre todo sobre quienes crean esta desinformación, ¿no? Cuando uno quiere encontrar si una información es cierta o falsa, generalmente recurre a medios serios, porque también hay medios de comunicación que se han subido al tren de estas operaciones mediáticas, lastimosamente, pero encuentra, diríamos, en estas verificadoras un gran aliado. Ustedes como coalición también tienen, coalición de observación electoral, ¿tienen algún tipo de actividades o de trabajo para ir despejando y quitando un poco la paja del trigo? Sí, justamente como coalición hemos de alguna manera dividido el trabajo interno, ¿no? Hay organizaciones que hacen un monitoreo más directo de lo que está pasando en redes, en este caso justamente las verificadoras. Hay otras organizaciones también que tienen la capacidad de utilizar ciertas herramientas para ver qué está pasando en las redes y pasarle luego esta información a las verificadoras, ¿no? Entonces, hay organizaciones en la coalición que hacen eso, hay otras organizaciones que se dedican a analizar las tendencias, ¿no? A ver qué criterio comunicacional se puede dar, ¿no? Luego, con esos criterios, expandirlo a través de sus propias redes, con grupos ciudadanos, ¿no? Entonces, hemos dividido las fases del trabajo dentro de la coalición para justamente luchar contra la desinformación, como dice nuestro nombre, ¿no? Es coalición de lucha contra la desinformación electoral, ¿no? Entonces, nos decías, hay, diríamos, una pata junto a las verificadoras para el tema de redes sociales. El tema de medios de comunicación, radio y televisión, sobre todo, que pasan, son fugaces. En el caso nuestro quedan ahí las notas, pero también se está haciendo un seguimiento a los medios
tradicionales? Sí, porque en muchos casos, lastimosamente, también los medios de comunicación caen en desinformación, ¿no? A veces porque les llega una noticia, una nota, y es una primicia, ¿no? Y no tienen tiempo para verificarla, porque también tú sabes cómo funciona esto, una primicia es quién llega primero, ¿no? Entonces, a veces no hay esa posibilidad de verificarlo, entonces salen y luego se dan cuenta que no era real y tienen que retractarse. Ya ha pasado bastante en nuestro medio, ¿no? Y le pasa también a medios internacionales. Nadie está exento de caer en desinformación, ¿no? Entonces, sí también se hace un seguimiento de cómo están viendo los medios algunas noticias, ¿no? Se buscan vínculos, canales para poder estar en contacto también, ¿no? En el marco de las elecciones. Justo el día de las elecciones se ha creado una sala situacional para ver cómo se estaba dando la desinformación. Tenemos un grupo donde nos comunicamos constantemente y bueno, así, ¿no? Como coalición intentamos justamente articularnos para luchar contra este fenómeno. Nos imaginamos que para la segunda vuelta, para el día del balotaje, no sé si de repente para los debates, será el domingo entre los candidatos a vicepresidente y el próximo será el de los candidatos a presidente y el subsiguiente ya estaremos votando. Sí. No sé si de repente como coalición también ya tienen una serie de actividades con miras a estas 3 fechas. Bueno, para los debates como tal no, pero sí para el día de las elecciones. Pero como te digo, estamos en constante comunicación y prueba de ello es justamente el comunicado que lanzamos ayer, ¿no? Que muestra la intención de articular, de trabajar juntos entre organizaciones que finalmente hacemos cosas distintas, ¿no? Vas a tener desde organizaciones que son medios independientes, hay organizaciones que se dedican más al análisis de datos, que hacen verificación, entonces, o hay otras organizaciones más activistas también, entonces cada quien desde lo que puede aportar, pues estamos justamente en esta misma lucha conjunta contra la desinformación. Después de la segunda vuelta, ¿se prevé que como esta coalición se vaya a presentar un documento, un informe final? ¿Qué han visto? ¿Con qué se han encontrado? Mira, sinceramente no hemos establecido si se va a presentar un informe final, pero creo que sí, tomando en cuenta todo lo que estamos viendo, es necesario, ¿no? Para despejar dudas, para también mostrar cuáles han sido las tendencias, ¿no? Y a partir de eso, pues prepararnos porque el proceso electoral va a continuar, ¿no? Luego de las nacionales vienen las subnacionales, ¿no? Y en sí la desinformación es un fenómeno que es de todos los días, ¿no? Y tiene un impacto en la opinión pública, tiene un impacto en la democracia, en el tejido social, ¿no? Entonces, por tanto, el trabajo no se detiene cuando se realicen luego los comicios generales, sino que continúa. ¿Podemos revisar, por favor, en la parte abajo del documento de este pronunciamiento están justamente las instituciones que forman parte de esta coalición? ¿Existe alguna página que aglutine a todas o cada una a través de su página? Por el momento es cada quien en su página, ¿no? Esta es la primera experiencia igual que tenemos de articulación a este nivel, ¿no? Como verán, son organizaciones igual con mucha trayectoria, muchos años de trabajo, cada quien especializada también en su área, ¿no? Hay organizaciones que trabajan en temas de violencia de género, nosotros trabajamos desde la Fundación Internet Bolivia, trabajamos en temas de derechos digitales, ¿no? Entonces cada quien realmente desde su mirada, pero con un aporte y un objetivo en común. Cristian, aprovechemos un poquito en la parte final para hablar de lo que está realizando la Fundación Internet Bolivia. A ver, cuéntanos, tú eres director justamente de esa fundación, cuéntanos un poco sobre el trabajo que están haciendo en este momento en el país. Bueno, somos una organización que trabajamos ya desde el 2018. Nos hemos especializado en varios temas, incluyendo la lucha contra las violencias digitales de género. Atendemos casos, tenemos una línea gratuita donde recibimos casos y damos acompañamiento técnico, damos orientación legal, damos también orientación psicológica a las víctimas. Hemos recibido, lastimosamente, los últimos años hemos recibido muchos casos, ¿no? Lo cual da cuenta de también lo crítico que es del fenómeno de la violencia digital, ¿no?
Hemos tenido casos en colegios también y casos muy graves, lastimosamente, ¿no? Entonces, uno de los temas es la violencia digital. El segundo es la inclusión digital, ¿no? Hemos dado talleres en escuelas, en varios municipios para generar habilidades digitales, sobre todo en estudiantes, en educadores, en padres y madres de familia también, ¿no? Luego estamos trabajando también en protección de datos, ¿no? Que lastimosamente en Bolivia no tenemos una ley aún, pero sí es algo crítico porque día a día se vulnera nuestra información, nuestra privacidad, ¿no? Y es información que luego se vende, ¿no? Entonces estamos trabajando para que Bolivia tenga una ley de protección de datos personales. Estamos asesorando empresas también, por ejemplo, que requieren tener sus propios protocolos de protección de datos personales porque les exigen, ¿no? Ahora las empresas de afuera les exigen cómo manejan los datos, ¿no? Sobre todo empresas que tienen servicios digitales, entonces les estamos acompañando para que puedan generar sus políticas internas, ¿no? Y ahora también estamos trabajando en temas de inteligencia artificial, ¿no? De hecho, adelanto, vamos a lanzar un libro en octubre, es un libro que hemos realizado con el apoyo de la Fundación Frederick Ebert en Bolivia, ¿no? Que es un panorama de la situación de la inteligencia artificial en Bolivia, ¿no? Y qué tan preparados estamos para dar ese salto, ¿no? Lastimosamente nos faltan muchas cosas, pero eso no quiere decir que no podamos resolverlas, ¿no? Pero sí se requieren políticas urgentes a nivel de educación, a nivel de infraestructura, a nivel de políticas también de protección de información, ciberseguridad, ¿no? Para prepararnos para estar listos para la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esto que mencionabas entre las varias actividades o patas, diríamos, sobre las que trabaja la Fundación Internet Bolivia, una de ellas la protección de datos. ¿Qué tan importante es que exista una ley de protección de datos? Hace instantes escuchaba al periodista John Arandia que denunciaba que los datos de la GETIC habrían sido robados y supuestamente se están vendiendo. ¿Tienes alguna información al respecto y por qué pasa esto o qué tan sensible es que llegue a ocurrir esto y que no exista una ley? Bueno, sí es muy crítico, ¿no? Sí nos ha llegado esta información de AGETIC, no la hemos verificado, así que no puedo decir si es cierto, pero sí nos ha llegado. Pero no es la primera vez que una entidad del Estado sufre alguna vulneración, ¿no? a su información y luego estas bases de datos es comercializada. Se ha tenido información de que se ha vendido datos, digamos, de identificación, datos de impuestos, entre otras, ¿no? No tener una ley de protección de datos personales es crítico por varias razones. Primero, que las entidades públicas y privadas no tienen ninguna obligación de cuidar la información, ¿no? En otros países tienen obligaciones y cuando son hackeadas, son vulneradas, deben también decir, nos han vulnerado, por si acaso estos datos están, ¿no? De acceso público, así que cuiden su información, cambien sus contraseñas. Eso es lo normal en otros países. Aquí no hay ninguna obligación. Sabemos que incluso entidades financieras han sido hackeadas y nunca se ha sabido porque no tienen obligación de mencionarlo, ¿no? Entonces, eso es por un lado, ¿no? La protección de nuestra información más crítica, ¿no? Lo segundo también es el tema al nivel comercial, ¿no? Como te decía, ahora, debido a que casi todos los países ya tienen esta legislación, sus empresas, como en tanto ofrecemos servicios hacia afuera, y ahora con el contexto que tenemos de falta de dólares, hay más empresas que están buscando también brindar estos servicios hacia afuera, pues les exigen que tengan lo mínimo para proteger esta información, ¿no? Entonces, como no hay una legislación nacional, no hay esa exigencia a las empresas, entonces carecen de estas políticas. Entonces, ahora, si quieren ya exportar, digamos, servicios digitales, ni modo, tienen que crear estas políticas. Y como no hay lineamientos nacionales, pues tienen que buscar alguna manera. Es así que recurren a nosotros y nosotros les acompañamos para poder crear sus políticas internas, ¿no? En base a estándares internacionales, porque esto no es crear la rueda desde cero, ya hay estándares internacionales, ¿no? Básicamente agarrar esos estándares y aplicarlos, ¿no? Entonces, es a nivel, para resumir, es a nivel de la protección de la información más crítica de todos nosotros, ¿no? Y es también a nivel comercial, ¿no? Entonces, son dos razones
que necesitamos. Y finalmente, si queremos avanzar en inteligencia artificial, la inteligencia artificial lo que hace es analizar datos, analizar nuestra información, ¿no? Así se alimenta, así aprende la inteligencia artificial. Entonces, no vamos a poder dar el salto hacia la inteligencia artificial si no tenemos una ley de protección de datos personales. Es lo mínimo que se requiere. Cristian, otro de los puntos sobre los que trabajan desde la Fundación Internet y que mencionabas preocupa es la violencia digital. ¿Cuál es el cuadro de situación en torno a la violencia digital en Bolivia? Bueno, no hay cifras oficiales, ¿no? Porque no hay entidad nacional a nivel público que registre esta información, porque Bolivia todavía en la ley 348 no reconoce a la violencia digital como una de las tantas violencias, ¿no? Por lo tanto, las entidades públicas no la registran, ¿no? Entonces, no te puedo dar un dato a nivel nacional ni oficial, pero sí te puedo dar datos, ¿no? Que se han recopilado a través de encuestas, a través de los mismos casos que nosotros recibimos, ¿no? Entonces, para que te des una idea, el 2021 nosotros recibíamos alrededor de 100 casos de violencias digitales al año, ¿no? Esa misma cantidad ahora la estamos recibiendo a manera mensual, ¿no? O sea, se ha multiplicado por 12 en 4 años. Exactamente, ¿no? De hecho, tenemos ya nuestros reportes que los pueden revisar en nuestra página web, ¿no? Que te dan un panorama. Pero esos son los casos que recibimos, ¿no? Luego están encuestas también, ¿no? Se han hecho ya varias encuestas, por ejemplo, la Universidad Católica ha hecho una encuesta en los colegios, ¿no? Que te dicen que el 70%, alrededor del 70% de los niños, niñas, adolescentes son víctimas de acoso, ¿no? De grooming. Somos uno de los principales países a nivel de América Latina en temas de grooming, ¿no? ¿Qué es el grooming? El grooming es cuando un adulto, ¿no? Intenta cortejar, acercarse a un menor, ¿no? A un adolescente, un niño o niña, a través de medios digitales, pero con una intención sexual, ¿no? De acoso sexual. Y los datos son críticos, ¿no? Es por eso que justamente la Fiscalía ha impulsado una ley, que es la Ley de Integridad Sexual de los Niños, Niñas, Adolescentes, pero la ha impulsado porque realmente las cifras son altas, ¿no? Las cifras que tiene la Fiscalía de casos que recibe todos los días, ¿no? Y que en muchos casos no se pueden atender porque falta legislación, son altos, ¿no? Entonces, es un tema crítico a nivel de nuestra sociedad. Cuando hablamos de violencia digital, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es la violencia digital? ¿Que yo empiece a insultar a otra persona en las redes, a amenazarla, a acosarla? ¿Qué es? Bueno, hay muchos tipos. Tenemos justamente una tipología que la pueden buscar en nuestra página web, ¿no? Que va desde el discurso de odio, que sería este insulto, ¿no? A veces puede tener también tintes de discriminación, entre otros. El acoso, ¿no? Que es digamos, yo te molesto por internet, ¿no? Te mando mensajes y tú me dices, no quiero recibir estos mensajes, pero yo sigo y sigo y sigo. Eso ya es considerado acoso, a pesar de que tú me has dicho que no lo haga, lo sigo haciendo. Luego está el acoso sexual, ¿no? Cuando ya tiene este tema de abuso sexual, ¿no? Luego está la vulneración de imágenes íntimas, ¿no? Entre parejas que se han compartido fotografías y luego por temas de venganza el novio o la novia sube esta información, la viraliza, ¿no? Entonces estaría eso. Estaría también cuando intentan robar cuentas, por ejemplo, ¿no? Entonces obviamente tiene que haber un motivo por detrás, no solamente por temas de ciberdelitos, pero también con una intención maliciosa, ¿no? Entonces hay toda una gama de formas en las cuales se da la violencia digital. Cristian, queremos agradecerte mucho este tiempo. Quisiéramos comprometerte para de repente ir hablando, educándonos sobre qué hacer y qué no hacer en las redes, para no ser víctimas de violencia, por ejemplo, digital, pero tampoco víctimas de estafa, algo que suele ocurrir mucho en el internet, las famosas cadenas de WhatsApp, el mensajito del familiar desde no sé dónde, que te dice, me está llegando una maletita y por favor deposita. Va a ser importante que contigo y con otros miembros
de la Fundación también podamos ir reaprendiendo o aprendiendo qué hacer y qué no hacer en el Internet y en las redes. Gracias, Cristian. Con muchísimo gusto. Hasta la siguiente oportunidad. Cristian León, director de la Fundación Internet Bolivia, estuvo con nosotros